Hoy celebramos con la Iglesia la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, ensalzada y venerada como trofeo pascual de la victoria de Cristo y signo que aparecerá en el cielo, anunciando a todos su segunda venida. Los cristianos no exaltamos una cruz cualquiera, sino la cruz que Jesús santificó con su sacrificio, testimonio de su inmenso amor hacia todos nosotros. Por tanto, no es signo de maldición, la cruz es signo de bendición. De símbolo de muerte se ha convertido en símbolo por excelencia de amor, que vence al odio, que vence a la violencia y que engendra vida inmortal. Siempre comenzamos la celebración haciendo la señal de la cruz, porque así recibimos ese abrazo de Dios que nos ama. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado, hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca. Me voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, los buscaban y madrugaban para salvarse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor.
Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos que seguís esta Eucaristía desde vuestros hogares, residencias, hospitales, de manera muy especial los enfermos, sus cuidadores, todo el personal que los asiste. Hoy estamos de fiesta, una fiesta que nos hace mirar lo que es la esencia de nuestra fe, que es a Cristo el Señor en la cruz, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Como Moisés elevó esa serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, nos ha dicho el mismo Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar. Hoy es esta fiesta de la Santa Cruz. En muchos pueblos de nuestra geografía se celebra también la fiesta del Cristo, una fiesta también muy popular y que nos hace que miremos a aquel que atravesaron, aquel que clavaron en la cruz, que es para nosotros vida y salvación. La cruz es el signo de los cristianos. La cruz es el signo de Cristo que muere por nosotros, que muere por nuestra salvación. Pero el cristiano nunca se queda únicamente en la cruz, sino que contemplar al que crucificaron nos lleva a pensar en la vida del resucitado, que es también nuestra propia vida. San Pablo dirá en la primera de sus cartas a los Corintios: no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros Cristo es fuerza de Dios y salvación de Dios. Y así lo han experimentado tantas personas. Mirad, contemplad a Cristo, es siempre para nosotros esa fuerza que necesita nuestra vida. Es salvación, sentirse seguros en brazos del Señor que ama. Nos dice el Evangelio que por amor tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo por nuestra salvación, para que tengamos vida eterna. Y eso es lo que creemos cada uno de nosotros. La cruz, por tanto, es vida. La cruz es vida eterna para todos los creyentes, para todos los cristianos. Estos días me venía a la cabeza al pensar en esta fiesta de la Santa Cruz, aquel episodio que cuentan de Constantino, el emperador, que antes de una batalla, la batalla de Puente Milivio contra Magencio, tuvo una visión. En esa visión estaba el crismón, signo también cristiano, y una pequeña escritura o leyenda que decía: con este signo vencerás, con este signo vencerás. Y yo creo que ese es el signo que a los cristianos nos hace vencer, el signo de la cruz, el signo de Cristo, el crucificado. Me gusta mucho decir que cada vez que uno hace la señal de la cruz, recibe ese abrazo de Dios, ese abrazo de Dios que es amor, que nos ama y nos abraza en Cristo el Señor al hacer la señal de la cruz. Decimos los salesianos al comenzar nuestro día que hacemos la señal de la cruz, que nos recuerda el amor que Dios nos tiene. Es una expresión preciosa, pero es una expresión que uno tiene que vivir cada día. Por eso ya digo que al comenzar siempre nuestra jornada, comenzamos diciendo: hacemos la señal de la cruz, que nos recuerda el amor que Dios nos tiene. No se nos debe olvidar el amor que Dios nos tiene a pesar de la cruz, que es el signo que hacemos. Y hacer la señal de la cruz en público hoy en día parece que es algo como que está hasta mal visto. Y yo creo que es algo muy interesante también, que no debemos dejar perder los cristianos, el significarnos ante los demás como lo que somos, discípulos de Cristo el crucificado, el resucitado. Pero eso es lo que es la esencia de nuestra fe, eso es lo que profesamos cada vez que hacemos la señal de la cruz, un gesto tan sencillo y a la vez que dice tanto de cada uno de nosotros. Cada vez que hacemos la señal de la cruz estamos haciendo una confesión de fe, porque creemos en Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, y lo hacemos siempre, aquí, cuando comenzamos, cuando terminamos la Eucaristía. Cualquier celebración cristiana termina con la señal de la cruz. Yo creo que también
debemos ser valientes en otros muchos lugares, en nuestro trabajo, en nuestros viajes. Hacer la señal de la cruz, yo creo que es un signo que a nosotros nos hace entrar en esa presencia de Dios, en esa realidad que es el misterio que nosotros veneramos y que celebramos de Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación. Mirar a Cristo, mirar la cruz de Cristo nos une también a su dolor y al dolor de tantas personas y al sufrimiento de la humanidad, del mundo. Jesús nos dice también en otro pasaje del Evangelio aquello de que el que quiera ser discípulo mío, cargue con su cruz y sígueme. Sígame. Pues eso es lo que también nosotros debemos hacer, no solo contemplar la cruz de aquel que sufre, sino también llevar nuestra propia cruz. Toda la vida tiene su cruz, porque es parte de la vida, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y tantas otras situaciones que son cruz. Sabemos que nuestra vida no siempre es un camino de rosas, a pesar de que uno pueda decir que todo lo puedo en aquel que me conforta, como diría San Pablo. El Señor nos da fuerza para seguir en nuestro día a día. Bien, pues me gusta mucho también, y os quería dejar para la reflexión de cada uno de nosotros, esa expresión que dijo una vez el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando algunos criticaban cómo puede ser que el Papa, que no puede ya casi andar, que casi no puede hablar, le cuesta muchísimo, siga ejerciendo pues el primado de la Iglesia, cómo puede ser que no renuncie. Y yo recuerdo una expresión que él dijo de Cristo no se bajó de la cruz. Y a mí esa expresión me ha dicho mucho a lo largo de mi vida, que seamos capaces también hasta las situaciones más dolorosas de unirnos a ese amor, a ese dolor, a ese sufrimiento redentor de Cristo el Señor. La cruz también es para todos nosotros un signo de unión de Dios con toda la humanidad. A mí me gusta expresarlo de esta manera, los dos palos que tiene la cruz, ese palo vertical es lo que nos une a Dios y Dios está unido a nosotros, a la humanidad, y el palo horizontal en el que Cristo extiende sus brazos, ahí es donde Dios abraza a la humanidad y también nosotros como hermanos podemos abrazarnos los unos a los otros. Por eso hacer la señal de la cruz, extender los brazos, es un signo de unión con Dios, pero un signo también de unión con nuestros hermanos, lo que decimos en ese mandamiento principal que nos dejó Jesús, el amar a Dios y el amar al prójimo. Y sabemos también que no hay cristianos sin cruz, no seríamos cristianos si no llevásemos nuestra propia cruz. El Papa Francisco nos recuerda en más de una ocasión que no se puede descafeinar nuestra fe, porque también lleva ese componente de cruz. No se le puede quitar la cruz a Cristo, porque le estaríamos quitando también la esencia. Cristo murió en la cruz por nuestra salvación. Pero esa cruz de Cristo nos muestra nuestros límites y nos recuerda que no somos Dios nosotros. Aunque somos hijos de Dios, nosotros somos personas limitadas. Nosotros tenemos también nuestra fragilidad por ser hombres y mujeres, por ser seres humanos. Nos muestra nuestra finitud y nos recuerda también nuestro encuentro definitivo con Dios y nuestra llamada a la vida eterna. Me gustaría terminar estas palabras recordando a nuestra Madre, María, al pie de la cruz. Para nosotros modelo, pero ver esa escena de María al pie de la cruz es también una tarea para todos nosotros, afrontar la cruz y hacer de ella un signo de vida y de esperanza, un signo de fecundidad y de resurrección. Que María nos ayude a llevar nuestras cruces, todas esas cruces que cada uno de nosotros les sabrá poner nombre. Que mirando a María, la que estuvo al pie de la cruz, podamos también nosotros estar al pie de la cruz de Cristo y cada vez que la contemplemos, que la miremos, que la toquemos, muchos la llevamos al cuello, que recordemos que Dios nos ama. Así sea.